Otro asunto, el autismo. En España hay más de 300.000 autistas. Sus familiares denuncian que faltan centros especializados para atenderlos. A punto de que se conmemore el Día Mundial del Autismo, sus asociaciones quieren acabar con el mito de que son genios aislados. ¿Qué pasa, Álvaro? No todos son genios de la música o las matemáticas. En este centro de la localidad valenciana de Moncada, promovido por los padres, se enseña a autistas de entre 20 y 40 años. Aprenden habilidades cotidianas como hacer una cama o la compra. A José Manuel, el aula hogar es lo que más le gusta. Ahí pues preparo los almuerzos, como el almuerzo a gustamente, hablo de lo que me rodea en la vida y me lo paso muy bien. Muy bien, Dani. Dani incluso recibe formación como pinche de cocina. Es uno de los casos de integración conseguidos en estos 5 años. Era impensable cuando se incorporaron los chicos el poder tenerlos integrados en un entorno laboral ordinario, y ahora lo hemos conseguido. Para atender a la veintena de personas que están en este centro hacen falta una decena de trabajadores e ingentes recursos, como nos dicen sus responsables. Es, sin embargo, una isla en medio del océano, si tenemos en cuenta que es el único centro en la provincia de Valencia y que hay un autista por cada 150 recién nacidos. Alexis tiene 7 años. Ahora le atienden en un aula específica, pero acaba de perder las ayudas para logopedia. Hasta los 7 años menos un mes es lo que cubre la Consellería de Sanidad, y a partir de ahí ya se acabó. Sin embargo, no es una enfermedad, no es como un constipado, esto es una cosa de por vida. Ayudas específicas que reclaman los familiares de los más de 300.000 autistas que se estima que existen en España.